Como pastor, participas en las cosas de la vida en las familias de las personas. A menudo participas o estás presente poco después del nacimiento en bodas, funerales, bautismos y dedicatorias. Eventos de vida. Una de las cosas que quizás te sorprenda es que a menudo participamos en actividades de pintura. El número de ocasiones en que te encuentras con un grupo pequeño, ya sea en una escuela, una casa de acogida o en situaciones de necesidad, pintando es bastante alto. Y no estoy seguro de que los cristianos sean muy buenos pintores. Esa es una de mis conclusiones. La preparación representa el 70% de la pintura, el enmascarado, el plástico y la preparación. No es solo una estadística que inventé. Las dos organizaciones de pintura más grandes del país dicen que el 70% de la pintura es trabajo de preparación. A menudo la pasamos por alto. Así que estás en un ambiente de iglesia ayudando y pintando y hay plástico en el suelo, pero no está enmascarado ni hecho con cuidado. Simplemente está tirado en el suelo y la pintura está en el suelo, la vas a aplicar con rodillos. Y inevitablemente hay un charco que se derrama en algún momento. Por un tiempo bailas alrededor y lo haces bastante bien, pero eventualmente hay un pie que cae en la pintura y luego se va al plástico. Así que ahora hay más pintura en el plástico para pisar. Se ensucia la alfombra, se va. Es un desastre. Menciono esto porque es hacia donde vamos hoy. Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y al principio solo dice, wow, 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 wow. ¿Qué haces? ¿No ves que esto es un desastre? Es un desastre. Y hay que limpiarlo. Estamos en una serie sobre Pina Corintios. Si has estado aquí, hemos estado en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2, 3 semanas hasta ahora y hay 17 semanas en total. Hoy vamos al capítulo 5. ¿Y qué pasó con los capítulos 3 y 4? Así que estamos saltando los capítulos 3 y 4 simplemente porque los principios en esos capítulos giran en torno a temas de liderazgo. Sigo a Pablo, a Paulus y a Pedro. Cubrir eso un poco en el capítulo 1 y queremos ahorrar algunas semanas para dedicar más tiempo específicamente al Espíritu Santo mientras avanzamos. Carta. Vamos al capítulo 5. Y en el primer versículo, en letras destacadas, Pablo va a hablar del pecado. Y solo dirá, vaya, 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 vaya. ¿Qué estás haciendo? Esto no es algo para tomar a la ligera. No es algo para andar por ahí. ¿Entiendes el daño de lo que está sucediendo aquí? Es un desastre y debe ser limpiado. Una de las promesas que hicimos al principio de esta serie es que cuanto más exploremos 1 Corintios, más nos identificaremos con la iglesia de Corinto. Hay tantos ecos de nuestra experiencia en esta iglesia, y eso es cierto en los capítulos 3 y 4, como ya discutimos en el capítulo 1. Un espíritu divisivo de personas que siguen a diferentes líderes en distintas plataformas, causando división en la iglesia. En el capítulo 5, la iglesia enfrentará un pecado sexual grave. Y esa mentalidad de no me metas en tus asuntos si no me metes en los míos que hay en la iglesia. Así que vamos a leer 1 Corintios 5 y a ver lo que dice Pablo. Se ha reportado que hay inmoralidad sexual entre ustedes y de una clase que no se acepta ni siquiera entre los paganos, porque un hombre está con la esposa de su padre. Wow, ahí lo tienes, un titular impactante. Así que Pablo ha recibido noticias de que en la iglesia de Corinto hay un hombre que está teniendo relaciones sexuales continuas con la esposa de su padre. Podría ser su madre, pero sería raro que no dijera que es su madre. Así que probablemente sea su madrastra con quien está involucrado. Ahora, hay muchas preguntas que nos gustaría hacer, ¿verdad? ¿Está muerto el padre? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué provocó esto? Hay muchas preguntas que no podemos responder sobre la situación. Aparte de que un hombre tiene relaciones sexuales continuas
con lo que probablemente sea su madrastra. Podrías preguntar, ¿cómo sé que es continuo? Bueno, es esa palabra. Un hombre tiene la esposa de su padre, no tuvo, tiene. En un sentido continuo existe el pecado sexual, la iglesia en Corinto, y la iglesia está ignorando esto, sin actuar. ¿Qué hay de malo en eso? Pues hay algunas cosas que están pasando aquí. Primero, ¿cuál es la crítica más fuerte hacia la iglesia? Somos hipócritas. Y Pablo dice, el mundo entiende que esto es malo y no lo están abordando, y eso es un gran problema. Hay otros problemas, por supuesto, problemas relacionales, problemas en los que la iglesia simplemente tiene una postura despreocupada hacia el pecado. Ahora, lo interesante es que Corinto era un lugar bastante perverso, con la inmoralidad sexual bastante extendida en esa cultura. Y Pablo dice, incluso la cultura entiende que esto está mal. Es mejor que lo manejes. Tenemos una cultura similar, ¿verdad? Por un lado, hay una actitud de vivir y dejar vivir. En nuestra cultura, todo se acepta sexualmente, hasta cierto grado. Hay momentos en nuestra cultura donde de repente te das cuenta, todavía hay un poco de brújula moral allí. Así que hace aproximadamente un mes hubo un evento que impactó las redes sociales de nuestra cultura. Es un concierto de Coldplay. En el concierto de Coldplay hay dos personas, el director ejecutivo y un alto directivo de la compañía, exhibiendo esta relación en público. Los dos casados en el concierto de Coldplay teniendo un lío. Pensarías, bueno, les da igual. Y en medio del concierto aparece la cámara de los besos. Has estado en un evento con una cámara de besos, ¿no? Escanea la multitud y se detiene en una pareja que debe besarse. Se queda en ellos. Pero sus rostros aparecen en la pantalla y de repente el horror se apodera de sus caras y se escabullen de la pantalla. Existe residuo dentro de todos nosotros que reconoce que hay algo en el sexo que va más allá de mi propia gratificación. Y resuena en el contexto corintio y resuena en nuestro contexto. Y Pablo dice, hay un lío y ustedes tienen que limpiarlo porque está afectando su testimonio, está afectando su vida, está afectando a su comunidad. Deben limpiar el desorden. Se supone que deben ser la solución. Deben ser luz. El mundo sabe que esto está mal y no hace nada al respecto. El pecado es impactante en el verso 1, pero el signo de exclamación del pasaje está en el verso 2. Y lo que sorprende aún más a Pablo, esa es la reacción de la iglesia. Verso 2, y tú eres arrogante, exclamación. ¿No deberías llorar? Que quien ha hecho esto sea removido de entre ustedes. Hay muchas respuestas que los individuos o grupos pueden reaccionar al pecado en un campamento. Puede ser más santo que los demás, comenzar a condenar y juzgar, mirar desde arriba y hinchar el pecho en tu propia justicia y mirar con desprecio a esa persona porque está pecando allá. Todos sabemos que eso es hipocresía y tiene un hedor, pero eso no es lo que está sucediendo aquí en Corinto. Hoy en día y en Corinto existe una especie de principio de no juzgar. No me meteré en tus asuntos, tú no te metas en los míos, no juzguemos. De hecho, simplemente confiemos en la gracia de Dios. Todos estamos aquí por el perdón, todos estamos aquí por su misericordia, todos estamos aquí por su gracia. Así que simplemente confiemos en la gracia de Dios. Y Pablo dice, cuando la gracia se usa como excusa para el pecado, estás admitiendo que no comprendes lo que es la gracia. ¿De qué se trata? Porque el perdón de Dios
no solo lava las consecuencias espirituales de nuestro pecado y elimina el pecado externamente. El perdón de Dios, la gracia de Dios también se siembra dentro y nos revitaliza, nos limpia y nos da, por medio de un poder sobrenatural, la fuerza para resistir el pecado y vivir vidas cada vez más victoriosas. Puedes regresar a la declaración de Jesús: no juzgues. Jesús realmente lo dijo. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte: no juzgues, o también serás juzgado. Como juzgas a otros, así serás juzgado, y con la medida que uses te será medida. Puedes decir: bueno, Jesús dice que no juzgues. Pero si escuchas ese texto, claramente Jesús no está diciendo que no juzgues en ninguna forma, manera o aspecto. Lo menciono porque 14 versículos después, en el mismo sermón, Jesús dice: ten cuidado con los falsos profetas, porque vienen a ti disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los identificarás. Jesús está diciendo que no juzgues con J mayúscula. No juzgues en un sentido eterno, no juzgues en un sentido condenatorio. Sin embargo, realmente está enseñando cómo juzgar de manera adecuada. Y Pablo está mirando a esta iglesia y se jactan con arrogancia de gracia. Yo me ocupo de lo mío, si tú de lo tuyo. Y Pablo dice: ¿no habría sido mejor si hubieras llorado y gemido que hay pecado en el lugar? Hay un desorden aquí y es un lío perjudicial y tiene que ser atendido. Nuestra postura como cristianos, si sigues a Jesucristo, hacia el pecado debe ser llanto. Nuestros corazones deben doler por nuestro pecado primero y luego por el pecado del cuerpo de Jesucristo. Pablo sigue. Él menciona esto en el verso 3. Pues aunque ausente en cuerpo, escribe desde lejos: estoy presente en espíritu. Y como si estuviera allí, ya he emitido juicio sobre quien hizo tal cosa. Pablo dice: no estoy confundido. Estoy dando juicio desde lejos. Es muy claro para mí. Entonces, ¿por qué te cuesta juzgar? Ahora, hay una forma de leer la Biblia, leer esto y pensar: espera, parece que existe una versión de gracia hacia el pecado similar a la de Jesucristo y otra versión de Pablo de el juicio. ¿Cómo lo solucionamos? Greg ya ha comenzado a abordar esto. En el Sermón del Monte Jesús menciona esta tensión. Él sigue, y Greg de hecho incluso mencionó un poco sobre lo que dice en el Sermón del Monte en el capítulo 7, donde sostiene esta tensión de que tomamos en serio todo pecado. Nuestro propio pecado primero, pero eso también implica que tomamos en serio el pecado de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Jesús dice, Mateo 7:3, ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano que te deje sacar la paja de su ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Eres un hipócrita. Primero quita la viga de tu propio ojo y luego verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús dice que tomes en serio todo pecado. Comienza con tu propio corazón y con tu autoexamen. Reconoce que hay pecado en ti, en tu corazón, del que debes arrepentirte. Sin embargo, eso no justifica que no te involucres en la comunidad, en la relación con quienes afirman ser seguidores de Jesús, que dicen, soy un discípulo de Jesús. Y entrar y decir, wow, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? Y confrontar a esa persona con fe. Hay una invitación aquí. Pablo sigue en el verso 4 en 1 Corintios. Cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesús y mi espíritu esté allí con el poder de nuestro Señor Jesús.
Deben entregar a este hombre a Satanás para la destrucción de su carne, para que su espíritu sea salvado en el día del Señor. Eso es grave. Entregarlo a Satanás. Wow. Ahora reconozcan que estamos hablando de alguien dentro de esta iglesia que A, dice que es cristiano, B, se niega a mostrar arrepentimiento, C, está haciendo que otros fallen y está afectando a la iglesia. Por lo tanto, hay una serie de gravedad, una profundidad en la gravedad del pecado de este hombre. Pero Pablo dice, deja de proteger su pecado, suéltalo y permite que su pecado tenga efecto en su vida, que si Dios quiere, lo llevará de regreso a mí. ¿Captaste el final de eso? No te pierdas el final. Es fácil oírlo de entregarlo a Satanás, pero no olvides el corazón de esto para que su espíritu se salve en el día del Señor. Él quiere que este hermano se salve. Hago esto porque los amo. No es una respuesta inicial a su pecado, es una respuesta de último recurso a su pecado. La iglesia tiene la responsabilidad de disciplinar, individualmente y en conjunto. Caminar con Jesucristo exige de nosotros arrepentimiento y crecimiento en la santificación, como lo entendemos en otras áreas, ¿cierto? Como mi hábito nocturno de comer helado está en conflicto directo con mi deseo de estar en forma y saludable, ¿verdad? Como lo entendemos, ¿no? Mi deseo de estar saludable debe ir acompañado de mis costumbres alimenticias, mis hábitos de ejercicio. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Aceptamos a Cristo. Él nos rescata de nuestro pecado, pero luego tenemos que caminar en los pasos de Cristo, mientras nos transforma a su imagen. Se trata de la disciplina de la iglesia. Es ser moldeados a la imagen en las disciplinas de Jesucristo. Un estudio reciente fue bastante alarmante. Lo hizo Lifeway. Preguntaron a los pastores, ¿en el último año ha ejercido su iglesia disciplina sobre alguien en su congregación? Es decir, ¿has estado al lado de un hermano o hermana en la fe y los has corregido? ¿Y los has llamado a vivir de acuerdo con el evangelio en sus vidas? Solo el 16% de los pastores mencionó que sus iglesias lo hicieron el año pasado. 16%. Luego preguntaron, ¿tu iglesia alguna vez ha practicado la disciplina eclesiástica en el cuerpo? Solo el 46% afirmó que sí. Así que hay buenas noticias. El 54% de las iglesias tienen cristianos sin pecado en su seno. Debo encontrar esa iglesia. Eso es impresionante. No. Lo que realmente revela es nuestra confusión sobre el evangelio. El evangelio es el don gratuito de Jesucristo que nos invita a vivir en fe con Él, creciendo en arrepentimiento, tomando conciencia de mis propios pecados. Observas a la esposa de Pablo y dices, Pablo, amigo, ¿estás actuando así? ¿Estás reconociendo tus propios problemas? Ve a 1 Timoteo donde Pablo dice, soy el más grande de los pecadores. Soy el mayor de los pecadores. Pablo acepta su propio pecado. Pero luego practica la fe de Jesús con sus hermanos y hermanas, diciendo, crezcamos a la semejanza de Jesús. Caminemos en la obra de Jesucristo en nuestra vida. Vida cristiana. Es una vida que se parece más a Jesús. Nuestro testimonio está en peligro. Nuestra vida. Las reglas están en juego. No nos gusta la disciplina. Es dura. En la vida nueva, puedes recibir una llamada de un anciano que solo quiere saber de ti, deseando almorzar y ver cómo te encuentras. Ese anciano no va a decir, oye, quiero reunirme para la disciplina de la iglesia. No nos gusta esa palabra. A veces tengo que decirle a Débora, está bien, no compres helado. Si está aquí, lo consumiré.
La disciplina es algo amoroso, que nos ofrece algo que es mejor. Ahora el extremo de dar a alguien a Satanás, de tener a alguien expulsado de la iglesia hasta que se arrepienta, este extremo sucede 2 veces en la vida de Pablo. Así que todo su ministerio ocurrió 2 veces. Es un límite. Pero de manera normal se nos llama a fortalecernos unos a otros y ser responsables entre nosotros. El pasaje continúa y Pablo vuelve a ese aire de jactancia, de jactarse en la gracia de Dios. Versículo 6, tu jactancia no es buena. ¿No sabes que un poco de levadura afecta a toda la masa? Tu alarde no es positivo, ¿no lo sabes? Un poco de levadura afecta a toda la hogaza de pan. Esto es un desastre. Cualquier judío que escuche esto o alguien que sepa del Antiguo Testamento entendería esta imagen de la levadura que afecta a toda la masa y rápidamente pensaría en la Pascua. Por la Pascua, en una casa judía, a veces se empieza un mes antes o incluso semanas y días antes para sacar la levadura de tu hogar. Realmente tomas una pluma y revisas tus alacenas para quitar la levadura, ya que es un símbolo de ofrecer una vida santa a Dios en adoración, de limpiar el pecado y hacer nuestra parte. Y eso es exactamente lo que Pablo quiere decir al traer esta analogía de la levadura. Continúa en el versículo 7. Elimina la levadura antigua para que seas una nueva masa, como realmente eres sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta no con la levadura vieja, la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Es decir, Jesús es nuestro Cordero de Pascua, no solo una vez al año. Él es nuestro Cordero Pascual de manera continua y perpetua. Por lo tanto, como cristianos, debemos vivir continuamente, sacando la levadura de aquí. Un buen amigo podía notar que algo pasaba en su vida, no sabía qué era. Me daba cuenta de que no estaban bien y él tampoco, pero no sabía por qué. La historia que desconocía es que su esposa comenzó a tomar una copa de vino por las noches para relajarse. Y ya sabes, no voy a tomar una copa de vino, pero el vino es más popular hoy que antes, es algo de moda. Y ella tomaba vino para relajarse y la vida es estresante. Ella quería descansar más, así que comenzó a beber más y comenzó a beber más por las noches y luego durante el día y terminó en el alcoholismo. Y su matrimonio y familia estaban en crisis. Para mí es solo hablar y decir, hey, no sé lo que sucede. ¿Estás bien? ¿Cómo están ustedes? Así que todo se revela y con amor, tratando de ayudar. No me importa decir y celebrar que ella ha estado sobria durante 6 o 7 años y Dios está haciendo algo bueno. Es bueno. Esta semana el equipo ejecutivo se reúne el martes por la mañana, así que el equipo de liderazgo ejecutivo aquí en New Life somos 5 y realmente la tarea es ayudar a John y a mí a liderar mejor y con más sabiduría, cubrir las áreas ciegas. Y así nos reunimos al menos una vez a la semana y en esa reunión normalmente comenzamos con algún tipo de pregunta incisiva sobre la vida. Y la pregunta que esta semana surgió fue, John escribió la pregunta. La pregunta fue, ¿cuáles son algunos de mis puntos ciegos en mi liderazgo? El truco de una pregunta como esa es que no puedes responderla tú mismo, ya que no conoces tus puntos ciegos. Así que la forma en que se respondió a esta pregunta fue que estabas en la silla caliente y todos los demás te dijeron cuáles eran tus puntos ciegos. Fue súper divertido. Así que pasamos y la gente simplemente señalaba tus errores. Oh sí, veo que haces esto y no te das cuenta de aquello.
Todo el mundo lo sabe excepto tú. Y es cierto. Esto es parte de ser iglesia. No juzgar con una J grande, no actuar como si fuéramos inspectores de frutas, no ser tan justos y piadosos, juzgando, sino reconociendo que todos enfrentamos el pecado. Todos tenemos pecado en nuestro interior y necesitamos la ayuda de otros para estar juntos, para decir, he notado que tu tolerancia ha sido baja últimamente. ¿Todo bien? Yo solo escuché que hablabas con tu cónyuge de formas que me sonaron algo despectivas. ¿Todo bien? Te vi enojarte mucho. ¿Estás bien? Pablo dice que el pecado es un lío y en la iglesia que está llamada a ser sal y luz para el mundo no se debe tomar a la ligera y la iglesia necesita acompañarse mutuamente con amor, humildad y suavidad, sacar la levadura de la masa. Pablo no va a dar algunas pautas para esto. Él va a decir, esto no es solo en tu relación con cualquier persona. En realidad, si hay personas en tu vida que no se identifican con el nombre de Jesús, esto no se aplica a ellos. No puedes esperar que alguien que no ha confiado en Jesucristo se comporte como Jesús. Simplemente no lo haces. Pablo continúa en el versículo 9 y dice, no te asocies con personas inmorales como mencioné en mi carta. No me refiero en absoluto a los inmorales de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Así es el mundo, dice Pablo. No esperes que aquellos que no reclaman el nombre de Jesús, que son vecinos, familiares o compañeros de trabajo, cumplan con esas expectativas. Él continúa en el versículo 11, pero ahora te escribo que no te asocies con nadie que lleve el nombre de hermano. Si es culpable de inmoralidad sexual, avaricia, idólatra, blasfemo, borracho o estafador, ni siquiera debes comer con tal persona. ¿Qué tengo que ver yo con juzgar a los de afuera? ¿No son los de dentro de la iglesia a quienes debes juzgar? Dios es quien juzga a los de afuera. Elimina al malvado de entre ustedes. Hay un tipo de cristiano que se llama cristiano, pero dice, no me juzgues. No puedes juzgarme. Esa persona, dice Pablo, es una persona a la que necesitas responder. Si hay una creciente insensibilidad, rechazo de las demandas de Jesucristo en su vida, necesitas hacer algo. Necesitas perseguirlos. No comienzas con el martillo, ¿verdad? Parte de la belleza de la disciplina de la iglesia es que la disciplina de la iglesia no aleja a nadie de la comunión si hay arrepentimiento en su vida. Si hay reconocimiento y humildad, entonces hay calidez, un abrazo, un aliento y un apoyo para esa persona. Y eso somos todos nosotros. Todos somos. Pero si hay alguien que dice, no tienes acceso aquí, aléjate de mis asuntos, entonces debes eventualmente responder con firmeza, dice Pablo, porque están afectando el testimonio de Jesucristo. Están manchando la luz del evangelio en tu comunidad. Así que actúa, responde. Inicia en nuestros corazones, ¿cierto? ¿Dónde están nuestros corazones aquí? Requiere humildad y coraje hacer estas preguntas, ¿verdad? Este verano estuvimos con nuestra hija que ahora está en su último año de universidad. Ángel y yo estuvimos con ella. Tuvimos muchas charlas agradables. Una de esas charlas fue que ella reflexionaba sobre algún punto ciego, un pecado que Dios le había mostrado, y ahora al mirar atrás dice, oh Dios mío, Dios hizo un trabajo increíble en su vida y ahora los ve. Y luego, en este lugar de vulnerabilidad, humildad y valentía, ella dice, ¿qué no estoy viendo ahora, mamá y papá? Ayúdame a verlo.
Es una pregunta que los cristianos se hacen. Humildad levantando la mano y diciendo, ayúdame a ver lo que no veo. Quiero arrepentirme, quiero parecerme más a Jesús, no quiero manchar el Evangelio. Deseo estar en armonía con el Espíritu de Dios en mi vida. Por favor, ayúdame a verme para poder arrepentirme y seguir a Jesús en todo. Es tan sencillo a veces comenzar a pensar que el pecado es ese grupo allá y ese grupo allá y esas personas en la cultura y ese grupo allá. Y señalamos con el dedo hacia otros. Pablo dice, alto, 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 no, no, no. Comenzamos aquí. Empezamos en casa. Nuestro comportamiento necesita ser sal y debe ser luz. Y ahora va a aumentar la apuesta en todo su argumento, al abrir un poco el velo y dejarnos vislumbrar la eternidad por un momento. Vamos a ver el capítulo 6 por 3 versículos. Dice, uno de ustedes tiene un reclamo contra otro. ¿Se atreve a acudir a la justicia ante los impíos en vez de ante los santos? ¿No sabes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿son incapaces de juzgar casos triviales? ¿No saben que nosotros juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más que los asuntos de esta vida podrías escuchar eso y pensar que juzgamos a los ángeles? Pensamos en los ángeles como son grandiosos y nosotros somos solo tontos aquí. ¿Qué es esto? Y Pablo nos dice, no son redimidos de la misma forma. Ustedes son imagen de Dios y tienes el Espíritu de Dios residiendo dentro de ti, renovándote de adentro hacia afuera con un corazón regenerado y una mente regenerada. Él dice que un día en gloria serás elevado y juzgarás a los ángeles. Así que acostúmbrate a practicar de manera saludable, con humildad y amabilidad, para acompañar a hermanos y hermanas y esforzarte por vivir vidas que honren a Dios, la adoración más importante, que es obediencia, más crucial que las canciones, más importante que lo que decimos, es obediencia. Obediencia. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con esto? Hay mucho aquí. Es un pasaje pesado de verdad. ¿Cómo lo aplicamos? 3 conclusiones prácticas. La primera es esta: limpiar tu existencia. Todo en este pasaje se relaciona con las enseñanzas de Jesús. Saca la viga de tu propio ojo antes de intentar sacar la astilla del ojo de un hermano o hermana. Sacas la viga de tu propio ojo, te presentas ante Jesús y ves la oscuridad de tu propio egoísmo. Eres muy gentil al tratar con los demás, porque eres consciente de que también tienes defectos. Esto inicia conmigo. Comienza diciendo, Dios, yo deseo llevar una vida que glorifique más a Dios. Examíname y muéstrame, hazme ver las cosas que nos distancian. Revela el egoísmo de mis pensamientos. Revela el egoísmo de mi corazón. Límpiame, Dios. Ese es el primer paso. Purifica tu propia vida. Paso 2. Actúa, siendo responsable con los demás. Lleva vidas responsables. En otras palabras, esto es más de lo que podemos manejar. Debemos sentarnos en esa silla incómoda y decir, por favor, ayúdame. Necesitamos que hermanos y hermanas se acerquen a nosotros y digan, hola, ¿estás bien? La forma en que relataste esa historia sonó rival. ¿Estás bien? ¿Está bien? Es necesario que vivamos en un ambiente donde haya grupos de personas que puedan hablar en nuestras vidas. A veces las personas empujan a todos a una distancia segura. Esta es una de las razones por las que repetidamente hablamos de la comunidad más allá del servicio de adoración dominical. Nos encantan los cultos del domingo. Somos pastores. Nos agrada. Pero estar en filas viendo eso, la hermosa cabeza calva frente a ti, se requiere más.
El miércoles pasado hicimos un lanzamiento de Rooted, un tiempo para comenzar, ya que Rooted es el método que utilizamos para formar grupos pequeños. Animamos a todos a unirse. Si no llegaste el miércoles pasado, no te preocupes. Puedes visitar la mesa de Primer Paso y hacer preguntas. Hay numerosos grupos en curso y que se están formando que aceptarían a nuevas personas. Y al final, debemos estar en comunidad con algunas personas a nuestro alrededor que influyan en nuestras vidas. Y debería ser algo semanal, no es solo lo extremo. Es el proceso semanal de purificación y santificación, de cómo estás y orando y compartiendo por los demás. Purifica tu vida y vive. Cómodo con los demás. Es fácil, ¿cierto? 2025 tienen una vida de relaciones falsas, de relaciones profundas. No nos estamos entregando realmente a los demás ni permitiendo que los demás se entreguen a nosotros. Vive con intención, acércate, toma el riesgo de unirte a un grupo en la comunidad y al final, entonces, ayuda a quitar la paja del ojo de tu hermano o hermana. Ayúdalos con sus errores. Ve con amor y valentía. Es algo amoroso a otro que está luchando con algo. A la fe, acompañarlos, poner un brazo alrededor de ellos y decir, te quiero demasiado para permitir que esta ceguera persista en tu vida. No es juicio, es amor, sino por un sentido de amor, cuidado y compasión. Esto es lo que hacemos, porque el testimonio del Evangelio lo requiere. El mundo observa, y es el mundo hipersensible a la hipocresía de los cristianos. Y Jesús dijo, te he creado para ser sal y luz. Limpia el desorden con el poder de Dios en tu corazón y luego hazlo en tu comunidad para que mi luz resplandezca en tu vecindario, en tu hogar, en el trabajo, en las escuelas, por mi nombre. Oremos. Gracias, Señor. Concede a nosotros coraje y sabiduría para adentrarnos en la vida del otro con preguntas que van más allá de la superficie. Que seamos aquellos que establecen la cultura con nuestra propia transparencia y responsabilidad por nuestro propio pecado. Soy el peor de los pecadores. Nosotros somos los primeros entre los pecadores y necesitamos urgentemente el Evangelio, Jesús. Así que actúa en nuestras vidas y cámbianos. Cámbianos por el Espíritu de Dios que actúa en nosotros, para que el mundo pueda ver la pureza, el amor y la gracia de nuestro Salvador, Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Respondamos de pie y cantando.